Hoy el Señor les decía a los judíos, ¿no?, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y a la vez les decía que sus obras manifiestan de que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Entonces es algo que nosotros debemos tener presente en esta Semana Santa, ¿no? Que por un lado es el Hijo de Dios el que se entrega por nosotros, el que va a entregar su vida para salvarnos, y a la vez tener presente que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Por tanto, Él realizará todo por voluntad de su Padre, y en todo cuanto realice, el Padre estará allá, estará ahí presente, ¿no? Por tanto, Él la entrega del Hijo por nosotros, pero a la vez el Padre estará presente en esa entrega por nosotros. Escuchábamos en la primera lectura las acusaciones que se le hacían a Jeremías, el profeta Jeremías, y cómo querían prenderlo, cómo querían vengarse de él. Sabemos pues que es una profecía, que eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, vemos hoy, y lo escuchábamos en estos días en los evangelios, cómo se cumplía, ¿no? Cómo quieren también prender al Señor, le acusan al Señor y quieren prenderlo. Pero a la vez que no tenían cómo prenderlo, ¿no? Porque tanto en la doctrina que enseñaba el Señor, ellos no pudieron prenderlo, ¿no? Le hacían preguntas con trampa y no pudieron prenderlo. Pero a la vez vemos hoy que ni siquiera en las obras tampoco podían prenderlo, ¿no? Los milagros que hacía de sanar un ciego o curar un paralítico, aunque le acusaban en el momento, lo buscaban para prenderlo, hoy el Señor le va a decir: ¿por qué obra buena me queréis apedrear? Y ellos mismos le van a decir: no es por una obra buena que queremos apedrearte, sino porque te haces Dios, o sea, por blasfemia, porque eres blasfemo. Entonces ni por sus obras ni por su doctrina le apedrean. ¿Por qué entonces? Pues como decíamos, ¿no? Porque Él se hace Dios, pues Él es Dios. Entonces Jesucristo está comunicando una verdad de lo que es Él. Él es verdadero Dios, pero a la vez nos comunica una verdad del Padre, porque Él nos ha venido a comunicar quién es el Padre. Por tanto, nos comunica también la verdad del Padre y a la vez también la verdad de cada uno de nosotros. Como nos decía el Señor, ¿no? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pues nos comunica una verdad del Padre. Pero los judíos no quieren aceptar eso. No quieren acoger la verdad que le está diciendo el Señor, lo que les está comunicando. E incluso ni por las obras no quieren ni creerle a las obras, o sea, que ni por las obras ellos aceptan eso. Entonces, lo que nos muestra que la fe es un acto de la voluntad, es un acto de amor, de querer acoger lo que el Señor me quiere comunicar a mí, de lo que el Señor me quiere entregar. No es porque yo comprenda, ¿no? Porque yo entienda, ¿no? No, porque ellos veían las obras y afirman que eran buenas y no querían creer. Ni tampoco es porque vean signos, ¿eh? Como decía San Pablo, los judíos buscan signos, pues incluso los mismos signos revelan que Él está en el Padre y el Padre está en Él, y tampoco le quieren creer. Entonces, la fe es un acto de amor, es decir, yo quiero acoger lo que el Padre, lo que Dios me quiere comunicar. Por tanto, en esta Semana Santa, nosotros tenemos que tener ese acto de fe, ese acto de querer acoger lo que el Padre, lo que Dios me quiere comunicar. ¿Y qué es? Él mismo. El Padre se va a entregar, el Hijo se va a entregar y el Padre va a entregar a su Hijo. Por tanto, debemos estar abiertos a recibir cuanto el Señor nos quiere dar, que es Él mismo. Vivir con fe esta Semana Santa implica eso. Ahora veíamos también que en el Evangelio el Padre, el Hijo, Jesucristo, nos habla de que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Que por tanto, todo lo que va a hacer el Hijo es para la gloria de su Padre y que el Padre siempre estará con Él. El Señor lo decía a través del profeta Jeremías, ¿no? El Señor está conmigo.
Pues aunque haya momentos que parezca que el Padre no está con él, de que Dios no está con el Hijo, sin embargo el Padre está ahí, ¿sí? Dirá el profeta Isaías, parecía como herido de Dios, o sea, maldito, herido de Dios, ni siquiera Dios estaba con él, ¿no? Y sin embargo el Padre estará allí siempre con él. Entonces, nosotros en esta Semana Santa, en la que el Hijo se va a entregar, ese acto de entrega por amor a nosotros, como el Padre está en él, entonces también contemplaremos, también veremos la entrega del Padre por nosotros. El Padre entrega a su Hijo por nosotros. Y es lo que vamos a poder contemplar en esta Semana Santa, ¿no? La entrega del Hijo, pero a la vez la entrega del Padre. Pues el Señor nos dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues cada vez que lo veamos a Él en la cruz o en esas Jueves Santo en el que está lavando a sus pies, pues estamos viendo al Padre que está entregando a su Hijo por nosotros. Y a la vez, esa unidad que el Padre tiene con su Hijo, y que hoy el Señor nos habla, esa unidad quiere el Señor para con nosotros. O sea, el Hijo va a rezar, Jesucristo va a rezar en esa oración sacerdotal, va a rezar al Padre, va a decir, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que ellos sean uno en nosotros. No solamente el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, sino que el Hijo quiere esa unidad para nosotros, que nosotros estemos en ellos. También en otro momento va a decir, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Entonces ahí va a mostrarnos, nos va a revelar, a revelar cómo es esa unidad. Yo en ellos, o sea, el Hijo en nosotros y tú, el Padre, en Él. Entonces nosotros, esa unidad con Dios se da por el Hijo. Es decir, cuando yo vivo la vida de la gracia, cuando yo recibo la vida del Señor, entonces estoy viviendo unido al Señor. San Pablo lo va a decir con esas palabras, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, el Señor vive en mí, yo en ellos, dirá el Señor. El Señor vive en cada uno de nosotros, en aquel que le cree, en aquel bautizado, aquel que está en la gracia del Señor, la vida de la gracia. Pues nosotros vivimos de esa unidad con el Padre y con el Hijo. Entonces, en esta Semana Santa, el Señor nos invita a vivir unidos a Él, es decir, no solamente a estar cerca de Él, sino que Él en nosotros. Y podemos hacer todas nuestras obras, cada acción, cada palabra, cada cosa que vamos haciendo durante el día, las podemos hacer unidos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues unidos a Él por Cristo. Cuando yo estoy unido al Señor, lo hago las cosas por Cristo, a través de Cristo, ¿no? Como la oración en la iglesia, en la oración, en las oraciones, siempre reza por Jesucristo nuestro Señor. Hace esa oración por medio de Jesucristo al Padre. Pues también nosotros podemos concluir las oraciones, hacerlas por Jesucristo. O hacer las cosas por amor al Señor. Bueno, Señor, voy a hacer esto por amor. Voy a jugar por amor. Voy a estar en la recreación por amor, Señor. Voy a estudiar por amor, Señor, quiero estudiar. ¿Sí? A veces se nos ocurren también hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Entonces, Señor, por amor a ti no la voy a hacer. Pero eso es hacer las cosas, hacerlas por amor al Señor, ¿no? También nosotros podemos hacer las cosas con el Señor, ¿sí? Con Cristo. Es decir, hacer las cosas, invitar al Señor a hacer las cosas que voy a hacer, hacerlas con el Señor. Y no hay nada que le agrade tanto al Padre, a Dios Padre, como aquellas cosas que son hechas por Jesucristo, por su Hijo. Entonces, al hacer yo las cosas con el Señor, pues entonces estoy haciendo obras sencillas, muy pequeñas, comer, por ejemplo, pero hacerlas con el Señor. Y eso le agrada a Dios Padre. También, como nos decía el Señor, hacer las cosas en Él, ¿no? Yo en ellos, decía el Hijo, Jesucristo. Pues hacer las cosas en Él. Nosotros somos una parte del Señor, somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Entonces todas las obras que yo hago se identifican con las obras del Hijo. Si el Señor dice, si son perseguidos, pues están persiguiéndome a mí, están persiguiendo al Señor. Si estamos en combate
Él está en combate y Él vence, pero es Él el que está en combate. Yo vivo, me identifico esa obra que estoy haciendo con el Señor. Pues así como Él combate, Él también vence el mal, ¿no? Entonces, el Señor nos invita a vivir esta Semana Santa unidos a Él, con toda esta manera de vivir en la gracia del Señor, vivir cada día, cada acción que vamos haciendo, unidos a Él. Y por tanto, estemos abiertos a acoger lo que el Señor nos quiere dar, quiere comunicar, que es a su divino Hijo, presente en la Eucaristía y que va a morir por nosotros en la cruz y resucitar, pero a la vez que estamos abiertos a recibir lo que el Señor nos quiere dar, vivir estas Semanas Santas unidos a Él, de manera muy sencilla, de nuestras casas, de donde estamos nosotros, con las acciones de todos los días, pero vivir unidos a la pasión del Señor para después vivir también esa resurrección del Señor, en el que el Señor vence el pecado y vence la muerte. Pues Madre Santa, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir esta Semana Santa con fe, acompañando al Señor y vivir unidos a Dios Padre y a Dios Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,